Saludos, y aquí estamos en la segunda parte de la lección número 19 de nuestro curso de Matemática Técnica 1. Estábamos viendo cómo computar funciones trigonométricas o circulares inversas, coseno inverso, seno inverso, tangente inversa, secante inversa, lo que sea, haciendo uso de unas fórmulas que nos daban para facilitar en particular cuando tenemos que buscar esas funciones circulares o trigonométricas inversas de números negativos, ¿ok? Pero vamos a ver este otro tipo de ejemplo. El número 10 dice, si el coseno inverso de negativo 3/4 es W, o sea, el ángulo o número cuyo coseno es negativo 3/4 es W. Halle primero, nos piden el seno de W. Bueno, pues mire cómo analizamos esto. Como el coseno inverso de negativo 3/4 es W, eso es lo que nos dan, ¿verdad? Eso quiere decir que negativo 3/4 será el coseno de W. Y claro, el coseno grande, o sea, la restricción del coseno de W, porque recuerda que aquí tenemos el inverso de la restricción del coseno, no del coseno, sino de la restricción del coseno. Repito, como el coseno inverso de negativo 3/4 es W, eso quiere decir que este es el número o ángulo cuyo coseno, restricción del coseno, es ese valor negativo 3/4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese número o ángulo es negativo. Recuerde que el coseno, el alcance era desde 0 hasta pi, ¿verdad que sí? Pero fíjese que de 0 a pi incluye el primer cuadrante y el segundo cuadrante. En el primer cuadrante, el coseno y todas las demás funciones circulares o trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante, el coseno es negativo. Así que eso quiere decir que W tiene que estar en el segundo cuadrante, ¿ves? Porque su coseno es un número negativo. Así que por eso yo digo que la W tiene que estar entre pi medios, que es aquí, y aquí, y acá, y pi, ¿verdad? Bien. Entonces, seguimos acá, para no olvidarnos de esto, ¿ok? Por si acaso lo necesitamos otra vez. Sabemos también que el seno cuadrado de un número, recuerden que estoy buscando el seno de W. Sabemos que el seno cuadrado de un número, como es el W, más el coseno cuadrado de ese mismo número, y pongo aquí la restricción del coseno al cuadrado porque esa es la que conozco, ¿ves? La restricción, porque es la letra mayúscula del coseno de W, tiene que darnos 1, ¿verdad? Por una identidad circular o trigonométrica fundamental de las pitagóricas. ¿Se acuerdan? Esa es la primera. Seno cuadrado más coseno cuadrado de cualquier número o ángulo es 1. O coseno cuadrado más seno cuadrado de cualquier número o ángulo es 1. Yo conozco el coseno, ¿verdad? Que es negativo 3/4. Pues lo puedo sustituir aquí. Y entonces tendré una ecuación en donde nada más tengo que buscar cuánto es el seno, ¿verdad? Así que el seno cuadrado de W será igual, el coseno cuadrado de W, como el coseno de W es negativo 3/4, pues más negativo 3/4 al cuadrado, porque dice que vamos a cuadrar el coseno, me tiene que dar 1. O sea que el seno cuadrado de W más, y al cuadrar esto va a dar positivo, y 3 al cuadrado es 9, y 4 al cuadrado es 16, ¿verdad? Tiene que darnos 1. O sea que el seno cuadrado de ese número o ángulo W tiene que ser 1 menos 9/16, ¿ok? Así que para yo efectuar esta resta tengo que pensar este 1 está sobre 1. Y tenemos una resta de dos fracciones con denominadores 1 y 16. Y el mínimo denominador común ahí entre 1 y 16 claramente es 16, porque el 16 su factorización es 2 a la 4. La del 1 es 1, así que el único factor primo que aparece es el 2, que está elevado a la 4, y 2 a la 4 es 16. Así que fíjense que esto sería una resta de dos fracciones homogéneas, entonces con el denominador 16. Fíjense que la segunda fracción ya lo tiene, así que se queda igual. Pero la primera, su denominador era 1, para yo obtener el denominador 16 hay que multiplicar el 1 por 16, así que por el principio fundamental de fracciones, el 1 también lo multiplico por 16. Así es que tenemos que el seno cuadrado de W es 16 menos 9, 7 sobre el denominador común, que es 16. Bueno, pues entonces seguimos acá, ¿verdad? Vamos a dejar esto pendiente porque posiblemente lo usemos ahorita para un tipo de problemas que nos falta ver. Si el seno cuadrado de W, es 7/16, pues como yo paso del seno cuadrado de W al 0, pues buscando la raíz cuadrada del seno cuadrado, ¿verdad que sí?
porque la raíz cuadrada de algo que está al cuadrado sale largo sin el cuadrado. Y como el seno cuadrado de W es esto que está acá, da lo mismo buscar la raíz cuadrada de esto que por sustitución la raíz cuadrada de esto que es esto mismo, ¿verdad? La raíz cuadrada de 7 sobre 16. O sea que el valor absoluto del seno de W, porque recuerde cuando usted busca una raíz de orden par, lo que sale no es el número, ¿verdad? Sino el valor absoluto del número quitándole el cuadrado. Es la raíz cuadrada de 7 y 16, que sería la raíz cuadrada del 7 sobre la raíz cuadrada del 16. O sea que el seno de W puede que sea positivo o negativo esto. Pero como hemos dicho que el W es un número cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 2 porque su coseno es negativo, pues, y en el segundo cuadrante el seno es positivo, pues se queda positivo, ¿ves? Así que será la raíz cuadrada de 7, que no es exacta ni se puede simplificar, sobre la raíz cuadrada de 16, que es 4. Así que ya tenemos cuánto es el seno del W, ¿ves? Y eso era lo primero que nos pedía en ese problema. Lo segundo que nos pide es la tangente de ese número W, ¿ok? Bueno, pues mire, la tangente, recuerde que es la división del seno de ese número o ángulo entre el coseno, ¿verdad que sí? Por una identidad circular fundamental o trigonométrica fundamental de cociente, ¿verdad? Y entonces, como yo conozco el seno porque lo acabo de encontrar y conozco el coseno de W, porque no me lo daban, tengo que cambiar esto a coseno mayúsculo, ¿verdad? Porque me daban el coseno mayúsculo, o sea, la restricción del coseno. Pero como es lo mismo coseno mayúsculo que coseno, pues por eso pongo aquí el mayúsculo, porque es que conozco, pero es lo mismo que el coseno chiquito, ¿verdad? Excepto porque recuerden que el término de funciones, que los dominios y el alcance de esta función es una restricción del dominio y el alcance de la función coseno original. No se olviden de eso. Así que será el seno de W, que es la raíz cuadrada de 7 sobre 4, dividido entre el coseno de W, que recuerde que era negativo 3/4, ¿verdad? Así que sería raíz cuadrada de 7 sobre 4 multiplicado por el recíproco de esto, que sería negativo 4/3. Y aquí fíjense que este 4 cancela con este 4 y ¿qué nos queda? Positivo por negativo, negativo, es raíz cuadrada de 7 por 1, raíz cuadrada de 7 sobre 1 por la 3, 3. Así que ese sería el valor de la tangente de W. El seno de W es raíz cuadrada de 7 sobre 4, la tangente es negativo raíz cuadrada de 7 sobre 3. Vamos a ver este otro ejemplo, ¿verdad? Muy bien, fíjese este que dice, resuelve esta ecuación. Vamos a verlo por aquí. Problema número 11, ¿verdad? Resuelva la ecuación y igual a 5 más 3 por el coseno inverso de 3x menos 1, donde 2x menos 1 para, bueno, fíjese, esta es una ecuación literal, ¿verdad? Porque tiene dos variables, la y y la x. ¿Cuál sería la incógnita? Bueno, pues si la incógnita es y, pues ya está resuelta para y. Así que me va a interesar resolverla para la x, ¿verdad? Para x, que sería lo interesante, entre comillas, ¿verdad? Porque si me pides resolver para la y, pues ya está resuelta para la y. Así que la incógnita es x, no es la y. Tenemos que resolver para la x, ¿ok? Bueno, pues recuerde que lo primero que usted va a hacer es tratar de dejar esto solito, ¿verdad? Porque este término completo, fíjese que es un término grandísimo, ¿verdad? Es el que contiene nuestra variable x, que es la incógnita, para la cual yo voy a resolver. Así que este término que está acá, que no está en el término este que contiene a la x, lo transpongo acá y tendremos que y menos 5, ¿verdad? Porque al transponer este término al lado izquierdo hay que restarlo en ambos lados, será igual a 3 veces el coseno inverso de 2x menos 1, ¿ok? Y entonces ahora, para seguir dejando esto solo, ¿verdad? Recuerden que la idea es que yo deje la x sola. Fíjense que esto dice 3 veces el coseno inverso de 2x menos 1. Así que lo primero que yo voy a hacer en este proceso es ahora, lo primero que voy a hacer este 5 acá. Lo segundo va a ser quitar este 3 de aquí. ¿Y cómo quito este 3 que está multiplicando el coseno inverso de esta cosa que está aquí? Pues lo divido entre 3, ¿verdad? Y si divido aquí entre 3, para quitar ese 3 de ahí, acá, por la ley de división de las igualdades, tengo que dividir también entre 3. Así que esto nos queda lo siguiente, que
y menos 5 sobre 3, y menos 5 sobre 3 es igual a el coseno inverso. Acá me queda el coseno inverso, ¿verdad? Porque el 3 se cancela, ¿verdad? Y nos queda coseno inverso de 2x menos 1, que es lo que está aquí dentro, ¿verdad? Bien. Pues si el coseno inverso de esto, eso quiere decir que esto es un número o es un ángulo. ¿Qué quiere decir esa expresión? Que perdón, esto es un número, ¿verdad? Y entonces esto dice que el coseno de este número que está acá es este valor que está aquí, ¿verdad? Porque dice el coseno inverso de esto es esto. Pues este es el ángulo o número cuyo coseno es esto que está aquí. O sea que yo puedo decir ahora que el coseno de esto que está acá es esto que está aquí, ¿ves? Así que decimos el coseno de y menos 5 sobre 3 es igual a 2x menos 1. Vamos a verlo otra vez. Esta ecuación me dice que este número que está aquí es el coseno inverso de esto. Así que este número es el número o ángulo cuyo coseno es esto. O sea que el coseno de esto es este número o ángulo, ¿ves? Y fíjense, ya tenemos aquí una expresión mucho más sencilla que no contiene el coseno inverso. Así que ahora lo que nos falta es dejar esta x solita. Lo primero que hacemos es quitar este negativo 1 de aquí y lo quitamos sumando 1 en ambos lados. O sea que será 1 más el coseno de y menos 5 sobre 3 es igual a 2x, ¿verdad? Porque transpusimos ese término negativo 1 al lado izquierdo sumándolo en ambos lados. Acá se elimina, ¿verdad? Fíjense que acá yo busqué el coseno grande, ¿verdad? Porque aquí tengo el coseno grande inverso, ¿ok? O sea que la función que estamos usando es la restricción del coseno. Y ahora para dejar la x sola, multiplicamos por un medio todo, ¿verdad? Para que este 2 se cancele aquí. Y nos queda que la x, porque aquí el 2 cancela, y la puedo poner acá por la ley simétrica de la igualdad, la x será igual a un medio por esto que está acá. O sea, 1 más el coseno de y menos 5 sobre 3, todo esto sobre 2. Y esto lo puedo simplificar diciendo 1 sobre 2, ¿verdad? Más, recuerde, cuando usted divide un polinomio entre un monomio, pues es cada uno de los términos del polinomio entre ese monomio, ¿verdad? 1 entre 2 sobre esto por entre 2, que es lo mismo que decir un medio por el coseno de y menos 5 entre 3. Y ese sería el valor de la x en esa ecuación, ¿okay? Bueno, pues con esto he terminado por el momento con el concepto de las funciones trigonométricas inversas. Vamos a estudiar ahora otro tópico muy importante, que es el tópico de las ahora sí podemos borrar esto, el tópico de las funciones perdón, de las ecuaciones trigonométricas, ¿ok? Ecuaciones trigonométricas. Pero también las puede llamar o circulares, porque ya usted verá que si tenemos envueltas variables incógnitas que sean latinas, pues entonces son números y son funciones circulares. Pero si las variables que tenemos son griegas, entonces las funciones que tenemos son trigonométricas y las soluciones son ángulos medidos en grados, como usted verá en estos ejemplos. Ajá, pues ¿qué será una función una ecuación, trigonométrica o circular? Se parecen mucho a las identidades. ¿Se acuerdan las identidades circulares o trigonométricas? Que usted las demostraba, ¿ok? Usted las demostraba. ¿Y cómo las demostraba? Pues usted transformaba las expresiones en ambos lados de la igualdad hasta que tenía lo mismo en los dos lados, ¿se acuerdan? Y entonces, una vez tenía eso, entonces pues ya terminaba la demostración de la identidad. Pero en las ecuaciones, usted no va a hacer eso. Se parecen porque va a hacer unas ecuaciones también, pero usted no va a hacer una transformación hasta que los dos lados tengan lo mismo, sino que tiene que buscar el valor de la incógnita que hace cierta a esa ecuación, como en todas las ecuaciones que resolvíamos, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir resolver una ecuación? Buscar el valor de la incógnita de la ecuación que hace cierta a la ecuación, que satisface a la ecuación. Bueno, pues mire, aquí una ecuación
Una ecuación trigonométrica o circular es aquella a la que se le está buscando alguna función trigonométrica o circular a la incógnita. ¿Sí? A la incógnita. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo usted resuelve una ecuación trigonométrica? Lo primero que tiene que hacer es resolver para la función circular o trigonométrica que esté envuelta en la ecuación. Algunas veces una ecuación trigonométrica tiene dos funciones envueltas y entonces hay que hacer usar alguna identidad circular para cambiar una de ellas en términos de la otra, para que no se nos quede nada más que una función circular o trigonométrica. Y entonces procedemos igual, se resuelve para la función trigonométrica que está envuelta en la ecuación y entonces se busca, ¿verdad?, el número o ángulo cuya función trigonométrica es el valor que nos dice la ecuación, haciendo lo mismo que hacíamos con estos ejemplos, ¿verdad?, de cómo buscar los valores de ángulos o números para los cuales conocemos su función circular o trigonométrica, buscando su función inversa correspondiente, ¿verdad? Por ejemplo, mire, vamos a borrar aquí, ya podemos borrar esto que está acá, ¿ok? Dice resuelva y la primera dice dos veces el seno de t es igual a 1. Dos veces el seno de t es igual a 1 y nos van a decir lo siguiente, en la mayoría de las ecuaciones dice lo siguiente, donde la t está desde 0 hasta antes de 2pi, ¿ok? Desde 0 hasta antes de 2pi. Porque ahí usted verá que las ecuaciones trigonométricas tienen un número infinito de soluciones si no se especifica un intervalo, un sitio en donde yo voy a buscar el valor de la incógnita, ¿ok? Ya usted le va a explicar por qué da un número infinito de soluciones. Bien, pues mire, ahí tenemos una ecuación trigonométrica, yo sé que es trigonométrica, porque fíjense que mi incógnita es la t, esa es la variable que está envuelta ahí, y a ella yo le estoy buscando la función seno, ¿ves? Pues lo primero que yo voy a hacer es resolver esa ecuación para la función seno, o sea, dejar el seno de t solito, ¿ok? Seno de t solito. ¿Cómo yo dejaría el seno de t solito en el lado izquierdo? Pues tengo que eliminar este 2. ¿Y cómo yo elimino ese 2? Multiplicando por un medio en ambos lados o dividiendo en ambos lados por entre 2, ¿verdad? Aplicando la ley, ¿verdad? Perdón, 2 seno de t igual a nos multiplicamos en ambos lados por un medio o dividimos en ambos lados entre 2, ¿verdad? Aplicando o la ley de multiplicación de las igualdades o la ley de división de las igualdades. Cuando yo multiplique 2 seno de t por un medio, el 2 cancela con el 2 y nos queda el seno de t solito, ¿verdad? Se fue el 2 y ya tenemos el seno de t solito en el lado izquierdo. Y en el lado derecho, cuando yo multiplique 1 por un medio, me va a dar un medio. Así que tenemos que el seno de t es 2. Bueno, fíjense que la variable que tenemos aquí es una variable latina, la t. No es alfa, ni es beta, ni es gamma, ni es zeta, ¿okay? Zeta griega. O sea que es una letra latina, no es una letra griega. Cuando la letra que está, o la incógnita que está envuelta en nuestra ecuación trigonométrica es latina, la solución usted la va a dar en radianes, ¿ok? En radianes. Así que como esta va a ser un valor en radianes, yo me pregunto ahora, ¿en qué sitios va a estar ese punto trigonométrico que le corresponde a ese número t que estoy tratando de buscar? Porque recuerde que mi idea no es resolver para la función, sino para buscar cuánto es la t, la variable, la incógnita de la ecuación, ¿verdad? ¿En qué cuadrante está? Bueno, ese no es positivo. Así que eso quiere decir que la t tiene que estar en el cuadrante 1, donde el seno y todas las demás funciones circulares son positivas, o en el cuadrante 2, donde el seno es positivo. ¿Ok? Bien. Bueno, pues claramente, ¿cuánto es t en el cuadrante 1? Que es donde aparece la primera solución. Pues mire,
es el número cuyo seno, ¿verdad? T en el cuadrante 1 va a ser el seno inverso de 1/2, ¿verdad que sí? En el cuadrante 1. ¿Cuál es el número en el cuadrante 1 cuyo seno es 1/2? Pues ese valor lo tenemos aquí, mírelo. El seno 1/2 le corresponde al número pi sobre 6. Claro, también al ángulo 30 grados, pero como es una variable latina, lo vamos a dar en radianes, pi sobre 6. Así es que la solución en el cuadrante 1 es pi sobre 6. En el cuadrante 1 es pi sobre 6. ¿Okay? Ya tenemos la solución que existe en el cuadrante 1. ¿Okay? Fíjense que no la podía buscar en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4, porque en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4, recuerde, por la tabla de signos de unas funciones circulares, la función seno es negativa y como me dio positiva, pues está en el cuadrante 1 o en el cuadrante 2 nada más. ¿Okay? Bien, ¿cómo yo busco la solución que está en el cuadrante 2? ¿Cómo se busca la solución que está en el cuadrante 2? Bueno, aquí tenemos que recorrer, o más bien recurrir, a recordar aquel concepto de los números de referencia. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía aquello? Que para cada número t que yo tenga, existe un número de referencia t sub r que está, cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 1, de modo que si yo tengo cualquier función circular de ese número t, su valor absoluto va a ser esa misma función circular del número de referencia. ¿Okay? Así que eso quiere decir que en el cuadrante 2, que es donde yo estoy ahora, en el cuadrante 2, porque la t estoy buscando ahora en el cuadrante 2, yo tengo que buscar un número en el cuadrante 1, de manera que la función circular de esa t en el cuadrante 2 es lo mismo que el valor de la función circular en el cuadrante 1. ¿Cuál será ese número? Pues recuerde que la fórmula de reducción para el cuadrante 2, así que vamos a dar esa explicación. Para encontrar la solución en el cuadrante 2, usamos la fórmula de reducción de o sea, de ese cuadrante 2, ¿ok? Que recuerde que era t sub r el número de referencia t sub r que recuerde que es un número un número que está en el cuadrante 1, ¿se acuerdan? Porque siempre t sub r daba de 0 a pi medios o de 0 a 90 grados, ¿se acuerdan? De modo que lo obtengo restando pi menos el t del cuadrante 2 que yo tenga, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan? El número de referencia se busca, que es lo mismo que un número de referencia en el cuadrante 1, cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 1, es pi menos t del que esté en el cuadrante 2, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Esa es la fórmula de reducción. Bueno, pues yo estoy buscando ahora este que está aquí. Pues ¿cómo yo busco este? Pues lo transpongo al lado izquierdo y será t en el cuadrante 2, que es el que estoy buscando ahora, la solución de t en el cuadrante 2, porque su punto trigonométrico está en el cuadrante 2, será igual a pi, y entonces transpuse este acá, y este t sub r lo transpongo al lado derecho, menos t sub r, ¿verdad? Pero ¿quién será tu t sub r? El número cuya función trigonométrica o circular en este caso que conocemos es el seno, tiene ese mismo valor, 1/2. Pues ¿cuál será ese t? Precisamente el que acabamos de encontrar, el pi sobre 6, ¿ok? Menos pi menos pi sobre 6, ¿okay? Porque este es el número cuyo seno va a ser el mismo seno que el t que está en el cuadrante 2. Y entonces, ¿cómo yo hago esta resta? Este pi está sobre 1, así que lo cambiamos a sextos, ¿verdad? Que es el denominador común entre 1 y 6. Este ya lo tiene, se queda igual. Aquí tuvimos que multiplicar el 1 por 6, pues arriba el pi también lo multiplicamos por 6. Y nos queda que el t en el cuadrante 2 es 6pi sobre 6 menos pi sobre 6. Sobre 6, que es el denominador común de las dos fracciones, y restamos 6pi menos 1pi,
5pi. Y ahí tendríamos la solución de esa ecuación que estaba en el cuadrante 2. Fíjense que no tuvimos que buscarla ni en el cuadrante 3 ni en el cuadrante 4, ¿verdad? Porque en esos sitios el seno es negativo y a mí me dio el seno positivo. Bien, fíjense por qué es importante esa restricción, ¿verdad? Yo podía, repito, llegar hasta el 2pi, que es hasta acá, pero aquí no había soluciones, ¿verdad? Porque el seno era positivo, no negativo. Fíjense por qué, yo les decía que hay un número infinito de soluciones. Porque recuerde que la gráfica de la función seno, ¿verdad?, era así, ¿verdad? Empezaba en 0, subía a 1, bajaba a 0, bajaba a negativo 1, subía, y entonces empezaba otra vez. Aquí era 2pi. Cuando bajaba a negativo 1, era 3pi medios. Cuando bajaba a 0 aquí, era pi. Cuando subía a 1 aquí era pi medios. Y aquí era 0, ¿verdad? Y entonces aquí empezaba otra vez lo mismo, ¿verdad? Fíjense que el seno que yo le estoy dando aquí es 1, era un medio, ¿verdad? Porque el seno de t era un medio. Pues fíjense, ¿cuál es el primer valor cuyo seno es un medio? Este que está aquí. Y encontramos que ese que está aquí, que está entre 0 y pi medio, era ese número pi sobre 6, ¿verdad? Pero fíjense que si yo le sumo 2pi, llego y cruzo otra vez la gráfica, ¿verdad? Porque completo el periodo otra vez. Recuerden que el periodo de la función seno, claro, es 2pi, ¿verdad? La función seno es 2pi. Así que al sumarle 2pi llego al mismo a un sitio en donde obtengo otra vez el mismo valor funcional, ¿verdad? Y aquí tendríamos otra solución. Y cuando le sumo 2pi, otra vez vuelvo y repito el valor y encuentro otra solución. Y así sigo para acá un número infinito de veces. Y para atrás igual un número infinito de veces. Igualmente aquí. Una vez estoy aquí, camino 2pi y llego por acá en un sitio parecido a este. Perdón, en este, que sería, a este sería el que está en el cuadrante 2, ¿ves? De pi medio hasta pi. Este era 5pi sobre 6, que está en el cuadrante 2, ¿ves? 5pi sobre 6. Cuando le sumo 2pi, llego a otro sitio y me da otro valor, que es cuando viene la gráfica bajando, ¿se fija? Y me da otro valor por acá. Y cuando vuelvo y sigo más adelante, vuelvo otra vez, repite la gráfica, tengo otro valor más. Así que fíjese que si yo no hubiese puesto estas restricciones de que 0, de que la t es mi incógnita, debe estar entre 0 y 2pi, había un número infinito de soluciones. ¿Y cómo se buscarían esas números de soluciones? Ese número infinito de soluciones. Estos primeros valores, el que esté en el cuadrante 1 y el que esté en el cuadrante 2, ¿verdad?, serían lo que se llaman las soluciones bases, ¿okay? Y entonces las otras soluciones serían esos mismos valores, pi sobre 6, más múltiplos de 2pi, ¿okay? Porque al yo sumarle a este valor 2pi, obtengo otra solución, ¿verdad? Entonces al sumarle otra vez 3pi, obtengo otra solución más adelante. Cuando cojo esta solución base, que es la que está en el cuadrante 2, y le sumo 2pi, obtengo otra solución más distinta a la que obtengo cuando a este le sumo 2pi. Porque también viene cuando se agarra, les cuento, cuando la gráfica viene bajando más adelante. Y si le sumo 2pi más, cojo otra solución más. Y así sigo infinitamente. Igualmente cuando resto una vez 2pi, o cuando resto dos veces 2pi, etcétera. Para esto obtengo otro número infinito de soluciones hacia atrás. Y para esto obtengo también otro número infinito de soluciones hacia atrás, ¿ves? Por eso es que es interesante limitar el valor donde voy a buscar la solución entre 0 y 2pi. Pero si no, usted haría lo siguiente, mire. Si yo no le pongo límites extremos de dónde a dónde va a ir, usted diría, el conjunto solución de esa ecuación, que recuerde que se llama X mayúscula, el conjunto solución de cualquier ecuación, va a ser solución de esta manera: t igual a pi sobre 6 más múltiplos de 2pi, o t igual a 5pi sobre 6 más múltiplos de 2pi, donde la n es un número entero: 1, 2, 3, 4, 5, negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4, etc. Cuando también sea 0, obtenemos las que tuvimos entre 0 y 2pi, ¿verdad?, que fue el de pi sobre 6. Y si fuera 0 acá también, esto se iría y sería la otra solución en el cuadrante 2, 5pi sobre 6, ¿verdad? Así que usted escribiría la solución si yo no le hubiese dado estos extremos para la incógnita, ¿ok? Bien, vamos a ver este otro ejemplo que dice secante cuadrado de z más secante de z
menos 2 es igual a 0. ¿Okay? Bueno, recuerde que lo primero que tenemos que hacer es que es una ecuación, ¿verdad? Trigonométrica, porque aquí la incógnita es z griega, así que cuando yo vaya a las soluciones tiene que ser en términos de grados, ¿ok? No es como un número con pic de radianes, sino en grados, ¿ok? Bien, y nos dice, ¿verdad?, que la secante cuadrada de z más secante de z menos 2 es 0. Bueno, lo primero que hay que hacer es resolver para la función, que en este caso fíjese que es secante de z, ¿ok? Pero fíjese que esa secante, que es la primera variable que tengo que considerar, está aquí a la 1 y está aquí a la 2. O sea que esta es una ecuación cuadrática en la variable secante de z. Así que tenemos que resolver esa ecuación cuadrática para secante de z primero, ¿ok? Fíjese que yo podía tratar de resolverla, puedo resolverla por cualquiera de los tres métodos que sabemos que tenemos a nuestra disposición para resolver ecuaciones cuadráticas. La de factorización, la de completación de cuadrados y la de la fórmula, ¿verdad? Fíjese que en este caso yo podría usar el método de factorización, porque fíjense que es un trinomio cuadrático, ¿verdad? A la 2, a la 1, en la variable secante de z, ¿verdad? Mónico, ¿verdad? Fíjense que no es cuadrado, perfecto, porque fíjense que a este le puedo sacar raíz cuadrada exacta, pero al negativo 2 no tiene raíz cuadrada exacta. Así que es un trinomio cuadrático mónico en la variable secante de z. Así que para factorizarlo, como es un trinomio cuadrático mónico, consideramos un producto y una suma, ¿verdad? Esto se le olvida a todo el mundo en los exámenes, poner eso, producto y suma. Eso es importantísimo, porque de dónde usted saca los números que va a usar, pues tengo que ver que producto y suma. El producto, recuerde que en el caso de un trinomio cuadrático mónico, como es este caso, porque fíjense que el coeficiente numérico de la variable, que en este caso es la secante de z al cuadrado es 1, es el número que está acá al final, negativo 2. Y la suma es el coeficiente numérico del segundo término, que en este caso fíjense que es una seca, ¿verdad? Un secante. ¿Y cuáles son los números que multiplicados dan negativo 2 y sumados dan 1? Pues el 2 y el negativo 1. Vamos a verificarlo. 2 por negativo 1 da negativo 2 y 2 más negativo 1 da 1, ¿verdad? Así que sí, esos son los números que necesito. Y ustedes no me pusieron de dónde salían esos números, ¿eh? Así que por eso perdieron algunas veces 2 y hasta 3 puntos. Si era en un problema había que factorizar 2 veces un trinomio cuadrático. Así que la factorización es, recuerde, 2 factores, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá, que no nos va a caber. Vamos a ponerlo aquí. 2 factores, ¿verdad? Y claro, igual a 0. Donde aquí va a ir la raíz cuadrada de esta variable, la raíz cuadrada de secante de z y secante de z acá, ¿verdad que sí? Y van a ir acompañados con esos dos números, más 2 y menos 1. Y claro, ahí también iría la raíz cuadrada de la variable que hubiese aparecido en el tercer término, pero que no la hay, así que se queda así, más 2 y menos 1. Ese 2 y ese menos 1. Y entonces recuerde que una vez usted tenía eso factorizado diciendo que es igual a 0 por una propiedad que estudiamos también de los números reales, si el producto de ellos dos es 0, cada uno de esos dos factores puede ser 0. O sea, de que ahí sacamos que secante de z más 2 puede ser 0. Vamos a seguir aquí. Secante de z más 2 puede ser 0, o el otro factor, secante de z menos 1, puede ser que sea 0. ¿Ve? Perdón, aquí también añadan que esto va desde 0 grados hasta antes de 360 grados, ¿ok? Porque recuerde que en 360 grados virtualmente lo mismo que 0 grados, ¿verdad? Cuando doy la vuelta entero, estoy en el mismo ángulo de 0 grados, ¿verdad? Bien, porque si no tengo que dar este tipo de solución, que no la vamos a dar, ¿ok? Bien, entonces, de aquí yo saco, estas dos ecuaciones yo las puedo resolver fácilmente para la variable secante, que es la variable de nuestro problema, ¿verdad? De aquí sacamos que la secante de z es negativo 2 y de aquí sacamos que la secante de z es 1, ¿verdad? Secante de z es 1. Bueno, pues entonces, yo tengo que buscar cuál es el ángulo cuya secante es negativo 2. Pues fíjense que aquí no la tengo, ¿verdad que no? Secante negativo 2, no la tengo. La función secante no aparece aquí en la tabla pequeña, aparece en la tabla de funciones para los números cuadrantales. Así que ahí no está. Así que entonces yo busco qué es la secante, el recíproco del coseno, ¿verdad que sí? Porque esa es una relación que hay entre secante y coseno, ¿verdad? Que
una es el recíproco de la otra, dice que eso es igual a negativo 2. Y de aquí yo saco, buscando el recíproco de aquí, que el coseno de z, como hay un solo inverso multiplicativo, pues el inverso multiplicativo de esto es un inverso multiplicativo de esto, que es negativo 1/2. Así que ahí tenemos una solución ahora no para la secante de z, sino para el coseno de z, que es negativo 1/2, ¿verdad? Y fíjense que tenemos unos valores, en el caso del coseno, que es 1/2, así que esto nos va a ayudar, ¿ok? De acá sacamos, ¿verdad?, que también la secante de z no aparece en ninguna tabla. Bueno, aquí en este caso no hay que preocuparse, fíjese, porque da la casualidad que la secante de z dice que es 1, ¿verdad que sí? 1. Y hay una tabla que incluye la secante, incluye las 6, ¿se acuerdan? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, que era la tabla de los números cuadrantales. Y allí hay un valor para la secante que es 1. Y ocurre cuando el z, cuando el ángulo es 0, ¿ok? Cuando el ángulo es 0. Así que eso, de aquí ya yo saco que la z es 0 grados. Y vuelve a ser 1 cuando llego a 360 grados, porque llego al mismo sitio, pero aquí me dice que no vamos a llegar hasta 360 grados, lo dejamos antes, ¿ves? No es igual hasta 360 grados. Así que sacamos ya aquí una de las soluciones, que es que la z valga 0 grados, ¿ok? Y fíjense que la damos en grados porque recordé que la variable aquí finalmente es una letra griega. Y si es griega, la solución la damos en grados, ¿ok? Bueno, aquí tenemos que el coseno es negativo 1/2, así es que ¿cuál será el número? ¿En qué sitio está esta z aquí? ¿En qué cuadrantes? Pues fíjense que el coseno es negativo, y recuerden que el coseno era positivo en el primero y en el cuarto, ¿verdad que sí? Así que eso quiere decir que esa z va a estar en el segundo o en el tercero, ¿verdad? Donde el coseno es negativo, en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante. Muy bien. ¿Cómo yo encuentro la z en el cuadrante 2? Pues tenemos que buscar primero la z de referencia, o sea, aquel ángulo en el cuadrante 1, ¿verdad? Vamos a poner por aquí. Tenemos que buscar el z sub r, que es el ángulo en el cuadrante 1, cuyo coseno es no un menos 1/2, sino 1/2, porque recuerden que en el cuadrante 1 todas las funciones circulares son positivas. Y esa la tenemos allí en la tabla pequeña, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo cuyo coseno es 1/2? Mírenlo aquí. El número tercios, pero el ángulo es de 60 grados. Así es que eso quiere decir que el z sub r es 60 grados. Esa no es una solución, porque esa solución es el número de referencia en el cuadrante 1. Y recuerden que yo tengo que buscar la z en el cuadrante 2 y en el cuadrante 3, porque es donde el coseno, como me dio aquí, es negativo, ¿ok? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cómo es el valor cómo yo busco el número de referencia, el ángulo de referencia de un ángulo que está en el cuadrante 2? Pues la fórmula de reducción es 180 grados menos el ángulo que esté en el cuadrante 2. Así que de ahí yo saco que el ángulo que esté en el cuadrante 2 será, pasándolo acá, ¿verdad? Positivo. 180 menos este ángulo de referencia, pero yo encontré que el ángulo de referencia es 60 grados, así que será 180 grados menos 60 grados. Así que el ángulo que me da la solución en el cuadrante 2 es 180 grados menos 60 grados, 120 grados. Y ya tenemos ya la solución en el cuadrante 2. ¿Cómo busco la solución que está en el cuadrante 3? Pues recuerde que el z sub r vuelve a ser el mismo, ¿verdad? Es el ángulo de referencia del que esté en el cuadrante 3, es el mismo. ¿Y cómo se busca el ángulo de reducción, el ángulo de referencia, perdón, en el cuadrante 3? Pues la fórmula de reducción, recuerde que era el ángulo que esté en el cuadrante 3 menos 180. Pues ir al teorema aquel aquella definición, sí, al teorema más bien, de cómo se buscaba el ángulo de referencia o el número de referencia, ¿verdad? Claro, en el caso de si fuera el número de referencia sería pi menos t, aquí sería t menos pi, ¿verdad? Pero como estamos buscando grados, pues es 180 menos z sub r y z sub 3, perdón, menos 180. Así que de aquí yo saco cuánto es el cuadrante z sub 3, ¿verdad? Z sub 3 vamos a dejarlo acá porque es positivo, que fíjense que si lo paso a lo negativo, me da paso al lado izquierdo, perdón, hay que cambiarle el signo, me daría negativo. Aquí yo pasé al lado izquierdo porque fíjense que era negativo, y al pasar al lado izquierdo se convierte en positivo. Así que este Z sub 3 que aquí es positivo lo dejo ahí, porque si lo paso al lado izquierdo, tengo que cambiarlo a negativo, lo quiero positivo, ¿verdad? Pues Z sub 3 será, dejamos aquí, pero lo voy a poner en el lado izquierdo por la ley simétrica, será el Z sub r más ese 180 grados que pasa al lado izquierdo, pero claro, lo puse ahora en el lado derecho. Pero Z sub r recuerde que es 60 grados, así que será 60 grados más 180 grados, o sea que el ángulo que estoy buscando en el cuadrante 3 y que es solución de mi ecuación, vamos a ponerlo por acá,
será la suma de 180 grados más 60 grados, que es 240 grados. Y ahí teníamos la solución en el cuadrante 3, ¿ok? La solución del cuadrante 3 es 240 grados. Y ahí tenemos la otra solución de esa ecuación. Fíjense que esta ecuación trigonométrica tenía tres soluciones. El 0 grados, que la tenemos aquí, 120 grados y 240 grados, ¿ok? Y claro, si yo no hubiese dado esta restricción, pues teníamos que decir 0 grados más múltiplos del periodo, que es 2pi, pero en términos de grados es 360 grados. 0 grados más n por 360 grados. O 120 grados más n por 360 grados. O 240 grados más n veces 360 grados, donde esa n era un número real, entero. ¿Okay? 1, 2, 3, 0, negativo 1, negativo 2, negativo 3, etc. Muy bien, pues ahí tenemos ese segundo ejemplo. Fíjense en este tercer ejemplo que dice lo siguiente. Dos veces el seno cuadrado de z menos 11 veces el seno de z menos 6 es igual a 0, ¿ok? Fíjense que se parece mucho a este problema, ¿verdad? Es una ecuación trigonométrica porque aquí la incógnita es z, y al ser una letra griega ya yo sé que las soluciones las tengo que dar en términos de grados, no en términos de números, de radianes, en términos de grados. Y fíjense que lo primero que voy a hacer es resolver, como en todos los casos, por la función circular o trigonométrica, en este caso, que esté envuelta en la ecuación. Y fíjense que es una ecuación trigonométrica porque la incógnita, para la cual yo finalmente quiero resolver, que es la z, a ella se le está buscando una función trigonométrica, en este caso porque la z es un ángulo medido en grados. Y fíjense que entonces, si yo voy a resolver primeramente esto por la fórmula, por la función trigonométrica seno de z, nos damos cuenta que al igual aquí es una función cuadrática en la función seno de z, porque fíjense que el seno llega a estar elevado al cuadrado, parece también a la 1. Y fíjense que entonces es una ecuación, ¿verdad? Como dijimos, cuadrática, ¿verdad? En la función seno. Y en este caso, en vez de yo intentarlo por el producto y suma, ¿verdad? O sea, por la factorización, lo voy a resolver para la fórmula cuadrática para resolverla, ¿ok? Y diríamos, bueno, el seno de z, esa incógnita seno de z para la cual voy a resolver, recuerde que la fórmula es negativo b más y menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Todo esto sobre 2a. Fíjense que yo insistí en eso, decir eso, todo esto, porque muchos estudiantes cometen el error que ponen menos b más y menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Esta raíz cuadrada sobre 2a, no es todo. Y lo cometieron el error en el examen, ¿okay? A otros no lo cometieron, tuvieron cuidado. Todo eso sobre 2a. Donde en este caso, ¿qué es el coeficiente numérico de la variable de nosotros, de la incógnita de nosotros, que ahora es el seno? La A es 2. ¿Qué es la B? El coeficiente numérico de nuestra incógnita a la 1, que es el seno de z, que es negativo 11. Y la C es el término constante, que en este caso es negativo 6. O sea, el término que no contiene nuestra variable, nuestra incógnita, que ahora es el seno de la variable de la incógnita z. Así que el seno de z será el negativo de b, o sea, el negativo de negativo 11, que es 11, más o menos raíz cuadrada de la b, que es negativo 11 al cuadrado, que es 121, menos 4 por la a, que es 2, 4 por 2, negativo 8, y negativo 8 por negativo 6 da más 48, ¿verdad que sí? Todo esto sobre 2 por a, 2 por 2, 4. Vamos a ver otra vez. Negativo, que es el negativo de negativo 11, que es 11, más o menos raíz cuadrada de la b, otra vez, negativo 11 al cuadrado de 121, menos 4 por la a, que es 2, da menos 8. Y menos 8 por menos 6 es más 48, ¿verdad? Y esto será 11 más o menos la raíz cuadrada de, y esto sería 1 más 8 es 9, 2 más 4 es 6, y 1 más, no queda más nada ahí, 169, todo esto sobre 4, ¿verdad? Así que esto será, me perdonan, aquí en la ecuación esta también vamos a indicar que la z, añadan esto, va desde 0 grados hasta antes de 360 grados, ¿ok? No se olviden de eso.
No lo puse, pero hay que ponerlo, ¿ok? Y entonces, simplificando esto será 11 más o menos, y la raíz cuadrada de 169 exacta, si no la sabe, la busca en la calculadora y le va a dar que es 13. Todo eso sobre 4. Así que uno de los valores del seno de z será 11 más 13 entre 4, y esto quiere decir que el seno de z es 11 más 13, 24 entre 4, y el seno de z será 24 entre 4, 6. Bien. Y la otra solución será que el seno de z será 11 menos 13 sobre 4. O sea que el seno de z será 11 menos 13 menos 2 sobre 4. El 2 cancela con el 4, y aquí nos queda un 2, ¿verdad? Porque 4 entre 2 es 2. Así que el seno de z nos da negativo 1, que no se fue, sobre 2, que fue lo que quedó abajo. Después cancelé el 4 con el 2, ¿verdad? Negativo 1 medio. Bueno, ya tenemos aquí esto, ¿verdad? Que el seno de z es 6. Pues el z será el ángulo cuyo seno es 6. Pero ¿qué pasa? Y recuerde que la función seno era una función acotada, ¿se acuerdan? No subía más arriba de 1 ni bajaba más abajo de negativo 1. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Que el seno de z es 6. Pues eso significa que esto no produce ninguna solución, porque usted, si intentara resolverlo, diría, bueno, pues el z será igual al seno inverso, ¿verdad?, del 6. Vamos a suponer que usted no se dé cuenta de ese detalle. Z será el seno inverso de 6, ¿verdad? Porque si el seno de z es 6, pues el número o ángulo cuyo seno es 6 es z, ¿verdad? Y si usted entonces dice, pues ahora yo busco el seno inverso de 6, si usted pone en su calculadora, ¿verdad? Perdón, la enciende, no la tengo aquí, pero si la encendiera, sí la tengo aquí. Si usted pusiera, primeramente en degrees, ¿verdad? Porque estoy buscando degrees, así que tengo que cambiarlo de radianes a degrees, ¿ok? En 0 con el degree. Si pongo el 6, ¿verdad?, que es a lo cual le tengo que buscar seno inverso, y busco seno inverso, pues recuerde que tenemos que dar la segunda función y a la tecla del seno para que no se le dé el seno inverso. Y si doy eso, mire lo que dice: error, ¿verdad? O sea, no hay ningún ángulo cuyo seno sea 6, porque recuerde que el seno no sube de 1 ni baja de negativo 1. ¿Se acuerda? Era una función acotada. Así que esto no produce ninguna solución. No produce ninguna solución. Ahora, esta sí, ¿no? Esta sí. Porque fíjese que esto no baja de negativo 1, ni sube de 1 tampoco, claro. ¿Y cómo buscamos las soluciones para eso? Bueno, pues fíjese que nos dicen que el seno de z es como negativo 1 medio. Negativo 1 medio. ¿Sí? Pues eso quiere decir que el ángulo z va a estar en aquellos cuadrantes en donde el seno sea negativo. Recuerde que el seno es positivo en el primero, donde todas las funciones trigonométricas son positivas, y en el segundo, ¿se acuerda? All sen, tan cos. Así que en el primero y en el segundo el seno es una función trigonométrica positiva. Así que para ser negativa tiene que estar en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. Así que el ángulo que estoy buscando está en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4. ¿Ok? Pero entonces recuerde que para yo buscar esos ángulos en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4 necesitamos ahora el ángulo de referencia, que es un ángulo del cuadrante 1. Z sub r es un ángulo del cuadrante 1, ¿verdad? Que yo lo voy a usar entonces para buscar el que está en el 3 y el que está en el 4, usando la fórmula de reducción para esos dos cuadrantes, ¿ok? ¿Y cuál es el ángulo de referencia? Pues el ángulo en el cuadrante 1 cuyo seno es no negativo 1 medio, sino 1 medio, porque si está en el cuadrante 1 todas las funciones trigonométricas son positivas. ¿Y cuál es el ángulo cuyo seno es 1 medio? Ese lo tenemos aquí en la tablita pequeña, ¿verdad? El seno de 1 medio, o sea, el seno inverso de 1 medio sería 30 grados, porque el seno de 30 grados es 1 medio. Así que aquí la z va a ser 30 grados y esa va a ser mi ángulo de referencia, ¿verdad? 30 grados. Ya tenemos el ángulo de referencia. Esa no es solución. Esa no es solución de nuestra ecuación. Ese es el ángulo de referencia que yo voy a usar para buscar las soluciones en el cuadrante 3 y en el cuadrante 4, ¿verdad? Porque recuerda que yo estoy buscando un ángulo cuyo seno sea negativo medio. Este es el ángulo cuyo seno es 1 medio.
y el que tengo que buscar son aquellos ángulos cuyos senos sean negativo 1/2. Bueno, pues ¿cómo se buscará en el cuadrante 3? Bueno, pues recuerde que en el cuadrante 3 la fórmula de reducción es el ángulo que esté en el cuadrante 3 menos 180 grados, ¿se acuerdan? Pues eso quiere decir que el ángulo que esté en el cuadrante 3, que lo voy a pasar acá por la ley simétrica, será este que está acá, que es z sub r, más 180 grados, ¿ok? Y te dirá, ¿cómo es esa maniobra? Yo diría z sub 3 acá es igual a z sub r más 180 grados, pero como la igualdad es ¿cómo se dice? La igualdad es simétrica, yo puedo poner entonces el z sub 3 que me queda solo acá, y el z sub r más 180 acá, ¿ok? El z sub r ya yo encontré que es 30 grados, así que la solución en el cuadrante 3, que es una de las soluciones, donde está la solución de nuestra ecuación, será el z sub r, que es 30 grados más 180 grados. Así que la solución en el cuadrante 3 es 210 grados, porque la suma de estos dos ángulos de esas medidas da 210 grados. Ahí tenemos la solución que está en el cuadrante 3. Para buscar la solución que está en el cuadrante 4, pues recordamos que la fórmula de reducción del cuadrante 4 nos dice que el ángulo de referencia del cuadrante 4 es 360 grados menos el ángulo que yo tenga en el cuadrante 3, ¿ok? Así es que ahora pasamos este ángulo en el cuadrante 4, ¿verdad? Que es donde estoy buscándola ahora. Así que este ángulo que está en el cuadrante 4 lo pasamos al lado izquierdo, cambiándole el signo, ¿verdad? Sumando en ambos lados, y aquí tenemos 360 grados menos, y pasamos el ángulo de referencia acá, como menos z sub r. O sea que esto será 360 grados menos el ángulo de referencia que yo encontré, que era 30 grados. Y si yo a 360 grados le resto 30 grados, encontramos que la solución que estamos buscando en el cuadrante 4 será 360 grados menos 30 grados, 330 grados. Y ahí tendríamos la solución de esa ecuación en el cuadrante 3. Vamos a ver si yo no lo hubiese puesto esta restricción, ¿verdad? En las ecuaciones que le dan en el libro, que le voy a dar la asignación en la tercera parte de la sección, siempre le ponen la restricción de 0 grados a 360 grados si nuestra incógnita es una letra griega, y de 0 a 2pi si nuestra incógnita es una letra latina, ¿ok? Pero si yo no hubiese puesto esa restricción, ¿cuál sería entonces el conjunto solución? Pues mire lo que hacíamos, lo mismo que hicimos en el primer ejemplo, si no nos hubiesen dado la restricción, que era que la t fuera de 0 a 2pi. Decíamos, esto no hay que hacerlo porque recuerde que aquí había una restricción de 0 grados a 360 grados, pero si no nos lo hubiesen dado, decíamos, el conjunto solución sería, dicho sea de paso, si yo le pido el conjunto solución de esta ecuación, usted diría 200, el conjunto que tiene el 210 grados y el 330 grados, ¿verdad que sí? Y esa sería otra forma en que usted puede dar la solución, ¿ok? Y aquí, en el ejemplo anterior, creo que era, usted podía decir, bueno, pues el conjunto de solución era 0, ¿se acuerda? Creo que era 0. ¿Cuál era el otro? El otro era, déjenme ver si me acuerdo. Ajá. 0, 120 grados, 0 grados, 120 grados y 240 grados. Así que otra forma de dar la solución del segundo ejemplo, este es el tercero, ¿no? Creo que es el tercero, ajá, era esta, ¿ok? Así que si quieren copien esto para que pongan otra forma de presentar la solución. Yo encontré que la z era 0 grados, la z era 120 grados y la z era 240 grados, pero lo podemos dar como aprendimos antes con el conjunto solución, que siempre se llama x mayúscula, y ponemos las soluciones que encontramos, 0 grados, 120 grados y 240 grados. Y en este ejemplo sería 200 grados y 330 grados, que fueron las dos soluciones que encontramos, ¿ok? Ahora, si no nos hubiesen dado la restricción, usted decía que el conjunto solución era esto, 210 grados más múltiplos del periodo, que es 360 grados. Recuerden que el periodo es 2pi, pero el 2pi en grados es 360 grados, ¿verdad? O que fuera 240 grados más múltiplos del periodo, que es 360 grados, donde la n es un número entero, ¿ok? Así que no se olviden de eso. Si acaso se encuentra en una ecuación en donde no haya restricciones, usted tiene que hacer eso, ¿ok? Las soluciones bases que encuentre, ¿verdad? Haciendo este proceso,
las pone en un conjunto de solución y le suma múltiplos del periodo. Si es en letra latina, múltiplos del periodo serían n por 2pi. Si es en letra griega sería n por 360 grados. ¿Ok? Esto lo vimos en el primer ejemplo, si fuera n más la solución básica más múltiplos de 2pi, y ahora estamos viendo en el caso que sean soluciones en grados. ¿Ok? Muy bien, pues ahí tenemos ese tercer ejemplo. Déjenme ver si tenemos un cuarto ejemplo. Si tenemos un cuarto ejemplo que dice: tangente de z menos cotangente de z es igual a 0, donde la z va de 0 grados a antes de 360 grados. ¿Ok? Bien. Bueno, pues aquí tenemos la situación de que tenemos dos funciones trigonométricas, porque fíjense que la variable es griega, así que estamos hablando de ángulos, ¿verdad? Medidos en grados. Dos funciones trigonométricas, no una. Y recuerde que la idea es que usted tenga una sola función trigonométrica, como vimos en los primeros tres ejemplos, y lo primero es resolver para esa función trigonométrica o circular, si que estamos usando variables latinas. ¿Ok? Pero fíjense que esta tiene dos variables, tangente y cotangente. ¿Ok? Bueno, pues ¿cómo se resuelve eso? Pues recuerde, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo yo puedo cambiar una en términos de la otra, ¿okay? Para tener una sola. Recordamos que hay una identidad circular fundamental, de hecho trigonométrica, porque ahora estamos usando grados, ¿verdad? Así que cuando usted busca funciones circulares a grados, es función trigonométrica de ese ángulo medido en grados. La cotangente es el recíproco de la tangente precisamente. ¿Sí? Que hay una relación entre esa función y esta. Así que la voy a hacer eso. Cambio la cotangente al recíproco de la tangente. O sea que esta ecuación se puede escribir así: tangente de z menos 1 sobre la tangente de z. ¿Por qué? Porque la cotangente, por una identidad circular fundamental de las recíprocas, es el recíproco de la tangente. Dice que es igual a 0. Y fíjense que tenemos entonces aquí una ecuación fraccionaria, donde tenemos esta fracción con el denominador tangente de z. Recuerde que siempre que usted se encuentre una ecuación fraccionaria en las matemáticas, usted lo primero que hace es eliminar esa fracción. Y fíjense que yo podría eliminar esa fracción multiplicando ambos lados de esa fracción por el denominador común, que de entre las fracciones que contenga la ecuación fraccionaria, y como este caso nada más tiene una sola ecuación, una sola fracción, pues su denominador es el denominador común entre todos los denominadores que hay en esa ecuación fraccionaria. Así que al multiplicar tangente de z por esta tangente de z, da tangente cuadrado de z. Menos, si al multiplicar tangente de z por esto, esta tangente cancela y me queda nada más que menos 1. Y en el lado derecho, cuando multiplique 0 por tangente de z, 0 por cualquier número, sigue dando 0. O sea que la tangente cuadrado de z es igual a 1, ¿verdad que sí? Ya casi tenemos nuestra ecuación resuelta para la función tangente de z. ¿Cómo yo paso de tangente cuadrado de z a tangente de z? Pues buscando su raíz cuadrada, porque la raíz cuadrada de algo que está al cuadrado es ese número sin el cuadrado, ¿verdad? Así que esto sería, ¿verdad? Buscamos raíz cuadrada en ambos lados. Raíz cuadrada de tangente cuadrado de z será la raíz cuadrada del 1, ¿verdad? Porque como esto es lo mismo que esto, por sustitución da lo mismo buscar la raíz cuadrada de esto que buscar la raíz cuadrada de lo que es igual a esto, que es el 1. O sea que el valor absoluto de la tangente de z, porque recuerde que cuando usted busca una raíz de orden par como es esta, raíz 2, que es un orden par, sale el valor absoluto de aquello que se reduce de cuadrado a 1, ¿verdad? Es la raíz cuadrada de 1, que es 1, ¿verdad? O sea que la tangente de z, si su valor absoluto es 1, puede ser positivo o negativo 1, ¿ok? Bueno, pues ¿dónde vamos a buscar la z? Pues mire, da la casualidad que la z, su tangente es positivo o puede ser negativo. ¿Dónde es que es positivo la tangente? La tangente en el primero y en el tercero, según la tabla de signos, ¿verdad? Olsen tan en el primero, que es donde todas son positivas, y en el tercero, Olsen tan. Así que está en el primero y en el tercero. Si la tangente es 1 positivo, z puede estar en el cuadrante 1 o en el cuadrante 3, donde la tangente es positivo 1. Pero fíjense que la tangente también puede ser negativo, específicamente negativo 1, así que eso quiere decir que puede estar
en los cuadrantes en donde la tangente no es negativa. Si la tangente es positiva en el primero y en el tercero, va a ser negativa en el segundo y en el cuarto, ¿ok? Así que la z también puede estar en el cuadrante 3 o en el cuadrante 4. Así que fíjense que tenemos que buscar soluciones en los 4 cuadrantes, en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto, ¿ok? Muy bien, pues entonces vamos a ver cuáles serán las soluciones en el cuadrante 1. La solución del cuadrante 1 es aquel número cuya tangente es positivo 1 en el cuadrante 1. En el cuadrante 1, mira, hay una tangente que es 1. ¿Y para qué ángulo ocurre eso? Para 45 grados. Así que la solución en el cuadrante 1, es 45 grados. Y ya tenemos la solución en el cuadrante 1. ¿Verdad? En la solución en el cuadrante 1. Para buscar las del 3, la del 3, la del 2 y la del 4, tenemos que buscar el número de referencia. ¿Pero cuál es el número de referencia? El ángulo en el cuadrante 1, cuya tangente es 1, que es este. Así que este mismo es nuestro número de referencia, fíjese. Igual que ahorita cuando buscábamos el seno, que podría estar en el primero o en el segundo, la que encontrábamos en el primer cuadrante, esa misma era el número de referencia para buscar entonces el del segundo, ¿ok? Pues aquí ya encontramos una solución en el cuadrante 1 y esa va a ser nuestro número de referencia para buscar los del cuadrante 3, la del cuadrante 2 y las del cuadrante 4, ¿verdad? Vamos a buscar la del cuadrante 2, ¿verdad? Pues recuerde que la solución del cuadrante 2, más bien la fórmula de reducción para buscar el ángulo de referencia en el cuadrante 2 es 180 menos ese ángulo que esté en el cuadrante 2, que es el que yo voy a buscar ahora. O sea que el z sub 2, el z que está en el cuadrante 2 es 180, este lo pasamos al lado izquierdo, 180 grados, y el z sub r lo pasamos al lado derecho, menos z sub r, ¿ves? Z sub 2 lo pasamos al lado izquierdo, queda positivo, y será 180 grados menos el z sub r, o sea 180 grados menos el ángulo de referencia que encontramos, que es la misma solución que encontramos para el cuadrante 1. Y si usted resta 180 grados menos 45 grados, será 135 grados. Y esa sería la solución en el cuadrante 2. En el cuadrante 3, ¿cómo se busca el ángulo de referencia? Pues la fórmula de reducción del cuadrante 3, si usted va al teorema que decía la fórmula de reducción, era el ángulo que esté en el cuadrante 3 menos 180, al revés de esta, en vez de 180 más el ángulo que está en el cuadrante 2, el ángulo que está en el cuadrante 3 menos 180 grados. O sea que el z sub 3, ¿verdad? Si lo dejo acá, será el z sub r más, pasando este allá, que es 180 grados. El z sub r encontramos que es 45 grados más 180 grados, y si usted suma estos dos a 225 grados, o sea que la solución del cuadrante 3 es 225 grados. Z sub 3 es 225 grados, ¿ok? Y ahí tenemos la solución en el cuadrante 3. Para buscar finalmente la que esté en el cuadrante 4, ¿cuál es la fórmula de reducción para buscar el ángulo de referencia en el cuadrante 4? 360 grados menos el ángulo que usted tenga en el cuadrante 4. ¿Se acuerda? Si usted va al teorema que da las fórmulas de reducción, le dice eso. En el cuadrante 4, el ángulo de referencia se encuentra restando 360 grados menos el ángulo que usted tiene del cuadrante 4. O sea que el ángulo del cuadrante 4, pasándolo allá, da positivo, será igual a 360 grados menos este ángulo de referencia, ¿verdad? O sea, 360 grados menos el ángulo de referencia, que recuerde que era la solución del cuadrante 1, que es 45 grados. Y si usted resta 360 grados menos 45 grados, va a encontrar que la solución en el cuadrante 4 es 315 grados. Y ahí tendríamos la solución de esa ecuación, ¿verdad?, en el cuadrante 4. Bien. Ok, nos pasamos. No sé por qué no sonó. No sonó. Nos pasamos por mucho, así que la tercera parte va a ser mucho más corta, ¿ok? Pasamos como por 15 o 16 minutos, así que seguimos de adelante en la tercera parte, que les repito que va a ser más corta porque esta no sonó el timbre a los 50 minutos. Nos vemos entonces. De hecho, con esto terminamos lo de ecuaciones trigonométricas.